Hola, me pueden llamar Saco. Vengo del mundo de las artes. Vengo del teatro, de la dramaturgia. La dramaturgia es un territorio que a mí me encanta porque me favorece el estudio de cosas que me interesan mucho, sobre, sobre todo de, de qué motiva al ser humano a hacer lo que hace. Porque el ser humano es el único que tiene la capacidad de mentir, de engañar. Y eso lo hace particular y lo hace inteligente. También el ser humano es el único ser mamífero que tiene sentido del humor, que hace parte de ese gran grupo de los mamíferos y, y esa particularidad de ser mamífero es también muy interesante porque si bien es posible que otras especies de, de especies de animales como los anfibios, los peces, tal vez en algún momento pueda uno creer que en su comportamiento juegan. Particularmente creo que en los mamíferos es donde el juego aparece como, como una capacidad de entrenar la inteligencia, como una forma de expresar la autoconciencia, que en fin es lo que hace que unos seres vivos se diferencien de otros. Tener autoconciencia hace la diferencia entre algunos seres que tienen poca voluntad para tomar decisiones porque están predeterminadas y ellos no pueden salirse de esas determinaciones. Mientras que el ser humano de alguna forma puede hacer trampa, puede, puede, puede en apariencia tomar sus propias decisiones. Aunque en medio de esta conversación iremos dándonos cuenta de que el libre albedrío en realidad no existe. Solo hay una forma adecuada de hacer las cosas en el universo y una forma incorrecta. Por lo tanto, lo único que hacemos con nuestro libre albedrío es tomar el camino más largo para hacer esas mismas cosas. Y creemos que eso es libertad y que estamos tomando nuestras propias decisiones. Al fin y al cabo, tendremos que repetir y repetir y repetir infinidad de veces nuestros errores para aprender la forma correcta. Y la forma correcta está predeterminada. Bueno, al parecer. Por eso vamos a hablar sobre el origen del mal. Para poder hablar sobre el origen del mal, tendremos que hablar sobre el origen del hombre. Mm, en sí, la naturaleza obra bien intencionada o de forma como debe hacerlo. O sea, la naturaleza hace lo que tiene que hacer, pero ella no da indicios de que quiera hacerle daño a alguien de una forma intencionada. Entonces, el ser humano
esa especie tan interesante a la que pertenecemos sí puede. Y muchas veces quiere hacerlo. ¿Qué impulsa al ser humano para querer hacer ese daño, para obrar de esa manera? Bueno, primero tenemos que volver hacia atrás y retomar toda esa cantidad de estudios, escritos, que a lo largo de la vida uno va recogiendo a través de la investigación hasta darse cuenta de algunos puntos claves. El primero, el ser humano no es de esta tierra, así que muchos crean a partir de la evolución de que existían unos seres vivos que fueron mm, por la selección natural siendo mejores o sobrevivientes en las circunstancias y se fue cualificando y uniendo la especie en una propuesta darwiniana de, de evolución de las especies. Si bien las especies de la Tierra, las que siempre han estado aquí, sí sabemos que han evolucionado, el ser humano no, y por eso no se va a encontrar ningún indicio de cuál fue el origen del Homo sapiens sapiens y dónde está el eslabón perdido entre nosotros y los primates, porque no lo van a encontrar. Simplemente, uno, cuando llegamos aquí, ya existían los animales propios de esta esfera, de lo que se llama el planeta Tierra. Así que cuando llegamos, sí existía ya una evolución de esas especies, una selección natural, y en eso Darwin no se equivoca. La evolución de las especies sí es posible. De hecho, sí explica cómo se va alterando las genéticas de las nuevas generaciones que van surgiendo de esos seres vivientes. Lo que pasa con el humano es que, bueno, primero tiene muy mala memoria, tenemos muy mala memoria, pero eso es parte del escenario de aprendizaje nuestro. No recordar de dónde vinimos, porque en algún punto de un acuerdo que nosotros mismos hicimos, dijimos, no, pues no queremos recordar nada. Nos queremos infiltrar allá y olvidar todo, todo cuanto nos ha pasado, lo viejo, lo anterior, porque en parte es traumático, porque en parte es parte de la curva de aprendizaje. Y si lo tuviéramos todo presente en nuestra mente, habrían cosas que aún no podríamos aprender. Bueno, es complejo, porque para el aprendizaje es importantísimo tener memoria. Es difícil decir. ¿En qué momento decidimos, oh, quiero estar allá y perder toda mi memoria y no volver a recordar que he hecho como si fuera la primera vez?
porque es un juego divertido. Si, si ya lo supiéramos todos, supiéramos sobre esos acuerdos, los tuviéramos presentes, los recordáramos, entonces mm, perdería mucho encanto esta experiencia, mm, esta experiencia vital de estar en esta esfera. El hecho es que, sí, hicimos un acuerdo para perder nuestra memoria. En parte también porque tenemos mucho que sanar. Esa historia antigua de millones de años en nuestra forma de contar el tiempo es compleja y es dolorosa. Así que es mejor no recordar. Y por eso tampoco recordamos el origen del mal. Nosotros crecimos en Latinoamérica con una cultura y unas enseñanzas que vienen de origen judeocristiano, de que nos ha llegado las ideas que hablan de un creador, nos llegaron a través de las palabras de la Biblia, de las religiones. Y las religiones siempre han tenido diferentes relatos que concuerdan en una misma cosa, que quieren hablar del origen. Y basado en esto, podemos decir que mmm, habiendo nacido en esta cultura latinoamericana, judeo-cristiana, creo que es familiar para todos nosotros hablar, por ejemplo, de lo que es la Biblia y los días de la creación y porque Dios creó el universo y todo cuanto existe en 7 días. Esos 7 días son como 7 ciclos, 7 momentos, 7 episodios. Día es un fragmento de suceso que sucedió. Y contaba en tiempo de nosotros los humanos, esos días pueden ser eones de eones de eones. Cuando pensamos en el Big Bang, todo estaba comprimido, todo estaba comprimido, pero a su vez puede que no hubiera estado comprimido. A su vez, todo estaba expandido, pero en desorden. Estaba en un miasma desordenado, que no era posible distinguir qué de qué. De hecho, aunque la luz existiera, no había quien la viera. Pero fue después de poder ver la luz que se hizo la luz. La luz estaba, pero no había quien la viera. Cuando se creó la autoconciencia y esa autoconciencia pudo ver la luz, ahí apareció la luz. Ahí hubo conciencia de que la luz fue creada, pero la luz ya existía. El universo, si hay algo que podemos dar cuenta en el universo es que el universo es eterno. Por más que luego de imaginar que existe el Big Bang donde todo estaba concentrado y se expandió y que está en una expansión que además es finita y que en algún instante habrá un Big Crunch, se comprimirá todo otra vez. Entonces entenderemos el pulsar
el corazón y el pulso del universo. Y nosotros estamos en algún punto de ese espacio que existe entre un Big Bang y un Big Crunch. El pulpito, el pulpito, el pálpito, el pálpito, el pálpito del universo. El subconsciente haciendo estragos. Hermoso. Yo sé que esta conversación la van a tener que ver en varias partes, seguramente. O que yo voy a tener que hacer después unas versiones resumidas de cada tema. Pero ahorita quiero hacer el ejercicio de seguir y seguir y seguir. Y si ustedes están ahí y quieren seguir, bienvenidos, bienvenidas. Y si no, bueno, será un ejercicio que he hecho en solitario, pero muy divertido, por cierto. Entonces, con carrasperita y todo, qué vergüenza, no sé, esta falta de usar la voz, de estar aquí en silencio, encerrado, no favorece mucho la locución. Y la falta de experiencia y tanta interferencia que hay. Porque en estos momentos mis vecinos están hablando, los perros ladran, pues está la naturaleza, están los niños jugando. Hay mucha vida por acá alrededor. Bueno, entonces toca como ir shop, muy atrás, shop, muy adelante, tal vez no al futuro, pero es un relato del presente que tiene que dar saltos al pasado y al futuro. Entonces, luego del Big Bang y esos eones, que son millones y millones y millones de años contado en tiempo de los humanos, aparecen las galaxias, aparecen los planetas, aparecen los seres vivos y este gran ser autoconsciente se multiplica y se expande a través de todos estos seres autoconscientes. Un gran ser autoconsciente crea muchos seres autoconscientes que también tienen la capacidad de crear, que también tienen la capacidad de soñar, que también tienen la capacidad de hacer crecer el universo. Y entonces dando como un pequeño salto de fe, imaginemos que el Big Bang fue una explosión, como si estuviera contenida la lava volcánica en una gran montaña con una fumarola y de repente libera la presión y sale toda esa lava expulsada. Entonces, al principio sale fuego, sale líquido, sale caliente y cuando va bajando por la montaña se va enfriando y cuando llega
la base de la montaña, se va solidificando y forma rocas. La conciencia creadora entonces está hirviendo de felicidad por cuanto crea y se olvida de que en la periferia las piedras se están enfriando. Entonces la conciencia creadora sigue creando y sigue creando en medio de una euforia creadora. Mientras que las piedrecillas se enfrían y pierden contacto con la conciencia creadora. Se van petrificando hasta que aparentemente mueren. La autoconciencia no se da cuenta de que esas cosas que están en la periferia son importantes. Hasta que un día esas cosas que están en la periferia, como tienen la chispa creadora, empiezan a crear sus propias formas de vida, a crear sus cosas, porque al fin y al cabo ellas están hechas de lo mismo, solo que ya no están coordinadas con la conciencia central, están desconectadas y empiezan a crear, y no tienen forma de entender cómo que son parte de algo más grande. Ellas creen que están abandonadas y que ellas surgieron ahí de la nada. No tienen comunicación con la fuente central y la fuente central las olvidó. Está ocupada haciendo grandes cosas. Un día esas cositas empiezan a crear sus propias civilizaciones y ellas mismas creen que son únicas y que son Dios, tal vez empieza a surgir una idea de Dios, de que eso está ahí por algo y que ese algo que dio origen a esas existencias es algo que nosotros podemos llamar Dios. Y cualquier cosa que vean que tiene una cualidad un poquito superior, entonces van a decir, uy, no, eso es divina. Entonces esas civilizaciones empezaron a creer que todo lo que era un poquito más inteligente era Dios para ellas. Así, un día empezaron a crecer y empezaron a propagarse por el universo. Ese crecimiento amenazó entonces la creación entera, porque eso era como un cáncer, porque mientras que de la conciencia central iban emanando órdenes y se iba creando un orden, aquí venía ganando espacio el desorden que iba volviendo un caos nuevamente el universo. Cuando empezó a llegar a las cercanías de la conciencia central, dijeron, oh, si no nos ocupamos de esta cosa que viene, va a destruir toda esta cosa que hay aquí. Entonces mandemos primero que todo a investigar de qué pasa ahí. Luego, vamos a recuperar esas civilizaciones que han entrado en ese estado. Pero para algunas ya era muy tarde. Se autodestruyeron.
y otras fueron aprovechadas por mandos medios que decidieron, sí, sí, ellos creen que nosotros somos Dios porque hemos venido aquí con naves, con tecnología. Entonces, qué bien, quedémonos aquí y dejemos el mando central por allá, que no se entere. Al fin y al cabo, que ni se va a enterar. Y si se entera, pues que nos tengan miedo, porque nosotros podemos hacer cosas muy, muy destructivas allá. Entonces, esa es la historia. Así se originó el mal. El mal tiene en la tierra varios aspectos. Bueno, ahí tuvimos que dar un gran salto de fe para llegar nuevamente a la tierra. Cuando la tierra fue hallada, fue encontrada, ya tenía vida, pero los mandos centrales ya estaban pendientes de que la tierra podría crear civilizaciones que pudieran autodestruirse, como lo hicieron esas otras civilizaciones por allá, en otros tiempos y en otras lejanías. Así que nuestro sistema solar y, y las esferas que hay en el sistema solar debieron ser atendidas por aquellas inteligencias intermedias que fueron mandadas por unas inteligencias aún más centrales. No es que unas sean más y otras sean menos, sino que cada inteligencia tiene una función y la función central pues no puede ocuparse de las cosas chiquitas, tiene que mandar allá al mensajero, por allá a las personas que están preparadas para llegar a esas partes densas y venir a corregir ese asunto de la comunicación que tendría que existir entre esas partes más periféricas y las partes más centrales. Para evitar, uno, que esas partes periféricas y esas civilizaciones periféricas se autodestruyan porque no tienen la capacidad de construir su propia energía, no saben cómo manejar su propia energía, cómo tramitarla, cómo procesarla. Y es un aprendizaje que tenemos que hacer. Y hay otros que se ocupan de enseñar cómo se hace para que la energía en vez de decrecer, crezca, aumente de una forma eficiente y autosostenible. Como si lo hacen las civilizaciones que ya tienen ese grado de autoconciencia y entonces ellos ya saben cómo hacer que esa energía no se apague, sino que cada vez se expanda, se expanda, se expanda y crezca y crezca y crezca de una forma exponencial. Así que van estos mandos medios allá a llevar el mensaje y cuando llegan se contagian del mismo y antiguo viejo virus, energía que originó la destrucción de esas otras esferas. Vaya, vaya, vaya. Así que volvemos a empezar. Está la Tierra, están los seres vivos de la Tierra
Y están los mensajeros que vienen a sanar la tierra porque de antemano ya saben que está infectada con una programación autodestructiva. Esa programación autodestructiva en parte es incomunicación con la conciencia central, en parte es que está desalineada, en parte hay una distorsión y esas tres cosas se convierten en contra de quienes llegaron a la Tierra. Ya ellos sabían desde antes que la Tierra tenía estas dificultades, que básicamente son esas tres. Primera, ya tiene la programación de la desconexión de la comunicación con la fuente central. Segunda, existe una distorsión, tal vez como consecuencia de este virus infeccioso de la energía, y eso provoca que la Tierra se desvíe de su eje terrestre, no puede circular en su forma elíptica perfecta, conservando su eje, y su eje se desvía, y con el movimiento queda como chueca. Entonces, cada vez esa desviación del eje se va acentuando hasta que hay que hacer un pare a ese ciclo de desfase y reiniciar el punto de giro. En eso estamos. Estamos cerca de que todo esto ocurra. De que lo que han dicho los científicos, de que viene un cambio del polo norte electromagnético, de que hay una alineación galáctica y esa alineación, pues no sé si en algún momento incluso equivalga a que la forma en que gira la esfera Tierra puede empezar a girar para el otro lado o para otro lado y la cosa se puede complicar más. ¿Qué tenemos que ver en todo esto? Lo primero, nosotros vinimos a corregir la Tierra. Vinimos a ayudar a sanar la Tierra. Y en parte fuimos descuidados, porque al venir se nos advirtió que debíamos y que no debíamos hacer. Cómo protegernos. Aún así, hubo desobediencia, hubo desacato y muchos de nos fuimos dañados, fuimos contaminados y esa contaminación se fue volviendo general por toda la especie. Entonces, de aquellos seres que vinieron limpios y como astronautas encapsulados en los campos de energía especial, algunos lograron quedarse aislados aún estando aquí y otros salieron a explorar la superficie
y respiraron del aire que estaba dañado, porque los gases que salen por los volcanes ya habían infectado el aire. También las especies dentro del mar y y en la superficie se, se infectaron porque también los volcanes ebullen dentro del agua, en el fondo del mar. Infectaron algunos peces y seres del agua, infectaron plantas. Esos peces y otros seres que se alimentaron de esas plantas infectaron otras plantas, se infectaron otras especies diferentes. Y así, hasta que nosotros consumimos de esas plantas y nos infectamos. Y algunas veces fue aún más fuerte porque consumimos animales que ya estaban contaminados. Entonces el grado de contaminación aumentó mucho. Porque algunas plantas creo que hoy en día difícilmente están libres de estar contaminadas. Pero hay otras que están muy contaminadas, muy llenas de esta distorsión. Y también está el grado de autoconciencia que las especies tienen. Entonces, por ejemplo, los peces tienen menos autoconciencia, así que ellos se infectan menos, porque su hardware, su mente, su cerebro, pues no podríamos llamar mente exactamente al cerebro de los peces y de las especies más primitivas, no pueden albergar la codificación de este como software autodestructivo. En cambio, cuando vamos pasando de una especie a otra, entonces pasamos a los anfibios y pasamos a los mamíferos. Entonces ya los mamíferos, que son seres con un cerebro desarrollado mucho más complejo, sí tienen la capacidad de albergar un software más sofisticado, que en este caso es como ese software, el software, esta programación, esta genética que hemos llamado el mal. Ahora, la genética del mal es muy complicada de entender porque tendríamos que haber ido más allá de descifrar el genoma humano, de descifrar todo el código genético, tanto desde saber cuántos codones, cuántos aminoácidos hay conformando esa escritura genética, sino también qué función tiene esa, esa matemática que hay allí. Es complicada. Es complicada y todavía no hemos llegado ahí. Yo no sé si vamos a llegar hasta allá. El asunto es que sí, es un asunto genético. Entonces, ¿dónde viene la idea de que no van a encontrar ningún eslabón perdido? ¿De dónde viene Lucy? No, los arqueólogos no saben. Y van y encuentran
otra, otros restos arqueológicos más antiguos que van a llamar de otra forma, pero no van a encontrar continuidad. Después de Lucy, Neandertal, el Cromañón y todo esto, tampoco van a encontrar cuál es la transición que hay de uno al otro, al otro, al otro. Porque lo cierto es que nuestra especie está protegida y está cuidada. Porque ya sabíamos a qué veníamos. Un segmento de esta población que migró a la Tierra se enfermó y otra se conservó. Así que esta que se conservó se apartó y con la ayuda y la conexión que sí tienen con otras civilizaciones, con mucha tecnología, pudieron hacer manipulación genética y la han venido haciendo. Y cada vez pues se va encontrando la forma de cómo rescatar a este grupo de humanos, ¿sí? Pero no es que seamos realmente una especie tan diferente a los gorilas, a los chimpancés, a los monos. No, solo somos parte del proyecto genético que está más cerca de lograr el próximo nivel. El próximo nivel no es de evolución, es de revolución, es volver a encontrar a de dónde vinimos. No se trata de que veníamos como de la nada evolucionando hacia una evolución suprema y superior que va y que llegará hasta el Sol central de la galaxia y hasta los soles más centrales del universo conocido y desconocido, sino que vinimos en un estado muy avanzado de vibración sutil, de inteligencia, de inteligencia, de una inteligencia que es de la unidad, de una autoconciencia, de estar todos con en un solo, en una sola mente, la mente del uno. Y en ese proceso nos perdimos y ahora tenemos que recordarlo. Entonces vamos no en un sendero exactamente de evolución, sino de revolución. No estamos evolucionando, sino que estamos recordando el futuro, como dicen, recordando el futuro. Nosotros somos seres del futuro. Y llegó la hora de recordar cuál es ese futuro, el cual en realidad es nuestro presente. Misión por cumplir. Uno, el despertar de ti mismo, reintegrarte con tu real ser y sanar la tierra. Nuestra verdadera misión al venir aquí fue sanar la tierra. Sé que todas estas circunstancias han hecho que le hagamos mucho más daño a la tierra. Podríamos culpar a otros de que los otros son los malos, los que nos hicieron el mal y nos volvieron malos y dañinos.
pero la realidad es que siempre hemos sido nosotros y solo nosotros. Nosotros perdimos la memoria, nosotros desobedecimos, tal vez de una forma subconsciente, tal vez no lo hicimos dolosamente, pues no lo hicimos así pensando, ay, voy a desobedecer. Pero hay unas leyes del universo que incluso aplican en lo civil y es desconocer la ley no lo exime de la sanción. Desconocer la ley no es excusa para no aplicarle la sanción por no cumplir la ley. Así que, por más que le busquemos lógica para decir, no, yo no fui responsable de que esto esté como está. Es triste para todos, porque eh, hemos buscado siempre que culpar a Dios. Ah, Dios lo quiso así. Eso es obra del demonio. Nadie lo ha visto, pero seguro que debe ser una persona muy perversa. Lo curioso es que ni a uno lo han visto ni al otro lo han visto. Pues, yo no. Entonces la culpa es de Dios, la culpa es del demonio, del diablo. No, la culpa, si es que queremos creer que hay una cosa que se llama la culpa, es de todos y cada uno de nosotros. Es mi culpa. Yo elegí esto. Es la culpa de cada cual, porque cada acción tiene una reacción. Cada decisión tiene unos efectos y unas consecuencias. Que quiera asumir la responsabilidad o no es diferente. Eso sí, nos han enseñado muy bien a evadir responsabilidades. Nunca es nuestra responsabilidad. Y no quiero citar ejemplos porque esto se pone muy denso. Entonces, volvamos. ¿Cómo vamos a contribuir a que, como esta programación autodestructiva se reverse para poder recuperarnos como especie, poder reescribir nuestra genética y luego reconstruir la genética de la Tierra y ganarnos el derecho a salir de esta burbuja como si esta burbuja fuera, fuera una prisión, fuera como una prisión. Podríamos pensar que no lo es, pero sí lo es. Es una burbuja de la que hasta que no tengamos la recodificación genética y la vibración adecuada, no vamos a poder ni cambiar lo que está aquí adentro y por más que queramos escapar, no vamos a poder salir. Por eso les dije en un principio, el libre albedrío no existe. Sé que ahora muchos seres de estos que están más contaminados que otros, de esa cosa que muchos maestros llaman el ego, que no es otra cosa que, que nuestra mente incansable, proponiéndose metas cada vez.
más y más y más y por encima de los otros, eliminando nuestros principios de empatía, de ponerse en el zapato del otro, hasta que no reescribamos nuestra genética, cambiemos nuestros pensamientos y en consecuencia sintamos la empatía con el otro y actuemos en consecuencia. No seremos coherentes. ¿Sí? Pienso, siento y hago. Eso mismo que pienso es lo que siento y eso que siento es lo que hago. Coherencia, coherencia, coherencia. Y hasta aquí. Creo sí que tendremos que hacer episodios más chiquitos explicando más en detalle cada una de estas cosas que he dicho. Pero este es mi ejercicio, el que quería hacer hoy. Y gracias si es que todavía te encontrabas ahí oyendo hasta el final. Nos vemos pronto.